Mi madre me miró fijamente a los ojos cuando tenía 16 años y me dijo que mis hermanitos merecían quedarse en nuestra casa más que yo. 17 años después, se paró en mi puerta exigiendo que pagara su educación universitaria. Cuando me negué, me atacó físicamente. Lo que sucedió después destruyó por completo la vida que había construido sobre la manipulación y las mentiras. Esta historia te hará hervir la sangre, pero al final sentirás el tipo de satisfacción que solo el karma poético puro puede brindar. Si alguna vez te han rechazado, traicionado o borrado las personas que se supone que más te quieren, entenderás por qué esto importa. Me llamo Viola y a los 16 aprendí que la sangre no siempre significa familia. Mi madre, Joyce, se convirtió en madre a los 20, joven, asustada y testaruda. Mi padre biológico ni siquiera quiso tener hijos. En el momento en que Joyce le dijo que estaba embarazada, él se fue. Llevaban juntos solo unos meses, y ella decidió criarme sola en lugar de perseguirlo por la manutención. Dijo que la independencia era fuerza. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que eso era lo que se decía a sí misma cuando ya había decidido que las personas solo valían lo que podían darle. Mis abuelos, Paul y Diane, intervinieron de inmediato. Me amaron con fervor, con esa calidez constante que hacía que todo lo demás fuera soportable. Ayudaron a Joyce a terminar la escuela, le consiguieron un trabajo en una oficina local y se aseguraron de que nunca me faltara comida, techo ni amor. Durante los primeros 8 años de mi vida, éramos los tres casi todos los días. Mamá iba y venía como el tiempo. Luego llegó Mark. Era compañero de trabajo suyo. Tranquilo, educado, confiable. Salieron durante 3 años antes de casarse y, de repente, volvimos a ser una familia de 3. Mark no era cruel, solo frío. Distante, como lo son algunos adultos cuando ya han decidido cuánto espacio puedes ocupar en sus vidas. Me daba las buenas noches con la cabeza, me recordaba que hiciera la tarea y escuchaba mis cuentos del colegio. Con esa media sonrisa congelada que usan los adultos cuando miran el reloj detrás de ti, intenté descifrarlo. Pensé que el tiempo podría descongelar su reserva. Me equivoqué. Cuando Joyce anunció su embarazo 4 años después, la casa bullía de emoción. Yo tenía 12 años entonces y estaba realmente emocionada, imaginando paseos en cochecito, cuentos para dormir, todo el cuento de hadas de la hermana mayor. Incluso empecé a escribir un pequeño diario sobre lo que le enseñaría al bebé, a hacer burbujas, a silbar, que dibujos animados realmente valían la pena. Pero antes de que llegaran los gemelos, algo dentro de Joyce cambió. Su paciencia se desvaneció de la noche a la mañana. Cada pregunta que le hacía la irritaba. Cada ofrecimiento de ayuda era demasiado. Si me quedaba demasiado cerca, me echaría a patadas. Son solo hormonas, me dije. Está cansada. En cuanto nazcan los bebés, me necesitará. Solo que después de que nacieran, no me necesitaba. Eran gemelos, un niño y una niña, pequeños y perfectos. Y cuando Joyce los sostenía, todo su ser se ablandaba a su alrededor. Entonces me miraba y la calidez se le escapaba de la cara, como si se le hubiera apagado un interruptor. Seguía intentando ser importante. Preparé biberones. Me ofrecí a doblar la ropa. Memoricé los pasos para cambiar pañales de tutoriales de YouTube. Todos los intentos terminaban igual. No, Viola. Solo los pondrás quisquillosos. Al final, dejé de intentarlo. Pasaba las tardes escondida arriba, diciéndome a mí misma que si permanecía invisible el tiempo suficiente, tal vez ella también recordaría que me quería. No lo hizo. 6 meses después de que nacieran las gemelas, convocaron una reunión familiar. Joyce y Mark se sentaron en el sofá como jefes a punto de despedir a un empleado. La habitación parecía un montaje, la mesa de centro en el centro, las cortinas abiertas lo justo para dejar que la luz del atardecer se filtrara como un foco de juicio. Joyce no me miró a los ojos. Viola, empezó en voz baja. Tenemos que hablar de tu situación vital. Se me hizo un nudo en el estómago. Mark se aclaró la garganta, simulando empatía como un hombre en un vídeo instructivo. Sabes, las cosas han sido complicadas con las gemelas, dijo. El dinero escasea. El espacio es limitado. Ahora mismo solo tenemos que centrarnos en las pequeñas. Joyce terminó, su tono extrañamente tranquilo. Merecen estabilidad. Parpadeé. ¿Estabilidad? Tenemos una casa de 4 habitaciones.
Suspiró largo, cansado, ensayado. Tienes 16 años, Viola. Eres prácticamente adulta. Puedes cuidarte sola. Ellos no pueden. Puedo trabajar. Ofrecí desesperada. Haré turnos. Pagaré mi comida. Joyce me interrumpió, con la voz afilada como un cristal roto. Queremos ahorrar nuestro dinero y recursos para los niños que merecen quedarse aquí más que tú. Aterrizó como una bofetada. No los niños que más lo necesitan. Los niños que más lo merecen. Algo detrás de mis costillas se rompió. No puedes echarme legalmente, susurré. Mark sonrió con esa sonrisa de político que odiaba. Nadie te va a echar, niña. Solo confiamos en que interpretes la situación. Sabes cuando no te quieren, y eso fue todo. Querían que me fuera, pero no oficialmente. Necesitaban que me fuera para que sus manos se mantuvieran limpias. Esa noche, empaqué lo esencial: 2 bolsas de lona, un cuaderno de dibujo y el oso de peluche que mis abuelos me habían regalado cuando tenía 2 años. Esperé hasta oír llorar a los bebés porque sabía que estarían demasiado ocupados sacándolos como para notar mi desaparición. Paul y Diane abrieron la puerta antes del amanecer. Mi abuela me abrazó antes de que pudiera hablar. No hubo preguntas, solo furia en sus ojos y firme consuelo en sus manos. Mi abuelo se paseaba por la cocina, murmurando palabras que habrían aturdido a una multitud de la iglesia dominical, prometiendo que Joyce se arrepentiría de esto. La llamaron enojada y desconsolada. Joyce se defendió con esa lógica escalofriante que solo ella podía manejar. Ya casi es adulta. Estará bien. Vivir con mis abuelos fue la salvación. Eran mayores, más lentos, pero su paciencia llenó todos los lugares donde la crueldad de mis padres había vaciado. Me matriculé en una nueva escuela, conseguí un trabajo de medio tiempo en el supermercado local e intenté no pensar en el hogar que había dejado atrás. Cada pocos meses, Joyce y Mark visitaban a Paul y Diane, siempre trayendo a los gemelos. Esas visitas parecían una cirugía sin anestesia. Joyce me hablaba como si fuera la hija de un vecino. ¿Qué tal el colegio?, preguntaba, con una voz técnicamente educada, pero desprovista de alma. Mark rondaba cerca, charlando de trivialidades sobre el trabajo o el tiempo. Los gemelos eran adorables, Kevin y Alice, con los ojos abiertos y curiosos. Me llamaron la chica de arriba una vez, cuando eran pequeños, porque ahí era donde siempre me había escondido cuando eran bebés. No me conocían. ¿Cómo iban a conocerme? Joyce me había borrado de todas las historias que habían oído. Para ellos, ella siempre había sido la madre perfecta de 2 hijos. No necesitaban una hija adolescente olvidada. Verla adularlos era un dolor especial. Se arrodilló para atarle el zapato a Alice, le apartó el pelo a Kevin y sonrió. Esa sonrisa cálida y genuina que solía ser mía. Y cada vez los miraba con amor, y a mí, sin nada en absoluto. La división entre nosotros se amplió hasta que no hubo puente en el mundo lo suficientemente fuerte como para cruzarla. Ver a Joyce durante esas visitas era doloroso de una manera diferente. Parecía mucho más feliz, mucho más relajada que nunca cuando vivía con ellos. Era evidente que deshacerse de mí había resuelto el problema que ella creía que yo representaba. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, me quedé completamente sola. Joyce y Mark se negaron a ayudarme a pagar nada, diciendo que necesitaban ahorrar dinero para la futura educación de Kevin y Alice. Mi tío Ronald fue el único miembro de la familia dispuesto a avalar un formulario de préstamo estudiantil, y solo después de que le prometí que nunca se haría cargo de los pagos. Creo en ti, Viola, me dijo, pero no puedo permitirme endeudarme a mi edad. Lo entendí perfectamente. Le agradecí que estuviera dispuesto a arriesgarse tan poco. Paul y Diane eran frágiles y estaban muy capacitados para ayudarme a mudarme a mi residencia. Así que le pregunté a Joyce si ella y Mark podían llevarme. La respuesta fue un rotundo no. Estaban ahorrando tiempo y energía para Kevin y Alice, igual que ellos habían ahorrado. Cargué todo lo que tenía en mi destartalado coche y conduje sola a la universidad. Sin despedidas familiares, sin despedidas emotivas, sin promesas de visitas, solo yo comenzando mi vida adulta con nada más que determinación y un préstamo estudiantil abrumador. La universidad fue difícil, pero estaba decidida a triunfar. Trabajé a tiempo parcial durante la universidad en la biblioteca, en una cafetería del campus, dando clases particulares a otros estudiantes.
Cada dólar que ganaba se destinaba a la matrícula, los libros y los gastos de manutención. No tenía red de seguridad, ni familia a la que llamar si las cosas se ponían difíciles. Joyce y yo apenas nos hablamos durante mis años universitarios. Nunca me llamó para ver cómo estaba, nunca me envió paquetes de ayuda, ni siquiera me preguntó cómo me iban las clases cuando la veía en las reuniones familiares. Era como si me hubieran borrado de su vida en el momento en que salí de su casa. Cuando me gradué, Paul y Diane eran los únicos familiares en el público. Joyce no se molestó en asistir y ni siquiera envió una tarjeta de felicitación. El mensaje era claro, mis logros no le importaban. Después de la universidad, estaba decidido a demostrar que Joyce había cometido un grave error al descartarme. Empecé como analista junior en una empresa tecnológica, trabajando más horas que nadie y aceptando proyectos que nadie quería. Mis compañeros de trabajo pensaban que estaba loco. Pero tenía algo que demostrar. Los primeros años fueron duros. Vivía en un pequeño estudio con fideos ramen para cenar casi todas las noches y usaba los mismos 3 uniformes profesionales para trabajar, rotando. Cada dólar extra se destinaba a pagar mis préstamos estudiantiles. Vivía al día, pero estaba construyendo algo. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Mi jefe notó mi ética de trabajo y empezó a darme proyectos más grandes. Me ascendieron a analista senior, luego a jefe de equipo y luego a gerente. Con cada ascenso venía un salario más alto y más responsabilidad. Nunca olvidé cómo Joyce me había abandonado. Pero canalicé ese dolor en motivación. Cada vez que quería rendirme, recordaba su mirada fría diciéndome que Kevin y Alice merecían más que yo. Cada vez que me compadecía, usaba esa energía para trabajar más duro. A los 30, ganaba miles de dólares y había pagado completamente mis préstamos estudiantiles. Compré una casa pequeña en un buen barrio y empecé a ahorrar para el futuro. Finalmente me sentía cómoda, pero no satisfecha. Quería más. A los 33, conseguí el ascenso que lo cambió todo, directora senior de desarrollo estratégico con un salario que me habría dejado alucinada a los 16. Era oficialmente rica y lo había logrado completamente sola. El único familiar al que le conté sobre mi ascenso fue a mi tío Ronald. Quería agradecerle que se hubiera arriesgado conmigo tantos años atrás al avalar mi préstamo. Él había hecho posible todo mi camino. Estoy muy orgullosa de ti, Viola, me dijo cuando llamé para darle la noticia. Tu madre no tiene ni idea de lo que perdió. Pensé que ese era el final. Había triunfado a pesar del abandono de Joyce. Construí una vida que ella jamás imaginó para mí y seguí adelante. Nunca esperé que volviera arrastrándose, pero lo hizo. El tío Ronald tenía buenas intenciones, pero cometió un error crucial. En una reunión familiar unas semanas después de mi ascenso, se encontró con Joyce y Mark. Creyendo que estaba haciendo algo bueno, le contó a Joyce sobre mi éxito y le sugirió que me contactara para felicitarme. No me felicitó. En cambio, se presentó en mi casa 4 meses después con Mark y Toe, exigiendo hablar conmigo. No había hablado con Joyce desde la universidad. La había bloqueado en todas las redes sociales y evitaba los eventos familiares donde pudiera estar presente. Verla parada en mi puerta fue como ver un fantasma. Un fantasma que me había perseguido durante 17 años. En contra de mi buen juicio, los dejé entrar. Una parte de mí esperaba que vinieran a disculparse, a reconocer por fin lo que me habían hecho. Debería haberlo pensado mejor. Nos enteramos de tu ascenso, dijo Joyce, sin molestarse en palabras amables. El tío Ronald nos dijo que te va muy bien. Miró mi casa con evidente sorpresa. Admirando los bonitos muebles, las obras de arte en las paredes, las evidentes señales de éxito. Era evidente que nunca imaginó que llegaría a ser alguien. Nos decepciona que nos hayas ocultado esto, añadió Mark. No teníamos ni idea de que te iba tan bien. Casi me reí. Les decepcionó que no hubiera compartido mi éxito con quienes me habían abandonado. La audacia fue impresionante. ¿Por qué iba a contarte nada de mi vida?, pregunté. Dejaste claro hace 17 años que no me querías en la tuya. El rostro de Joyce se endureció. Estás siendo dramática. Teníamos que priorizar a nuestros hijos. Deberías haberlo entendido. Tus hijos, repetí. ¿En qué me convierte eso? Tenías edad suficiente para cuidar de ti misma, dijo con desdén. Kevin y Alice nos necesitaban más.
Pasaron la siguiente hora intentando reescribir la historia, presentándose como padres razonables que habían tomado una decisión difícil pero necesaria. Según ellos, debería haber estado agradecida por todo lo que Joyce había hecho por mí de niña y comprender su necesidad de centrarse en Kevin y Alice. Entonces llegaron al verdadero motivo de su visita. Su negocio había fracasado. Habían perdido dinero, se habían endeudado y tenían dificultades económicas. Kevin y Alice estaban a punto de empezar la universidad y Joyce y Mark no podían pagar la matrícula. Pensamos que esta podría ser una forma de que pudieras retribuirme, dijo Joyce con una sonrisa falsa. Podrías pagar la educación de Kevin y Alice como agradecimiento por todo lo que hice por ti durante tu infancia. La miró fijamente, completamente atónita. Quería que pagara la educación de los niños que ella había elegido en lugar de mí, con el dinero que había ganado mientras me abría camino en la universidad que ella se había negado a ayudarme a pagar. De ninguna manera, dije. La sonrisa falsa de Joyce desapareció. No seas egoísta, Viola. Te crié sola durante años. Lo sacrifiqué todo por ti. Estabas legalmente obligada a cuidarme. Te espeté y te detuviste en el momento en que pensaste que podrías salirte con la tuya. Me echaste a los 16 porque dijiste que Kevin y Alice merecían tus recursos más que yo. Bueno, ahora puedes usar esos recursos para pagarles la universidad. La discusión se intensificó rápidamente. Joyce me acusó de ser desagradecida y vengativa. Dijo que estaba castigando a niños inocentes por algo que no era su culpa. Intentó todas las manipulaciones emocionales posibles. Cuando nada de eso funcionó, se puso desagradable. Siempre fuiste difícil, espetó, siempre exigiendo atención, siempre interponiéndote. Tal vez si hubieras sido una mejor hija, las cosas habrían sido diferentes. Era una niña, dije, con la voz temblorosa de rabia. Era tu hija y me dejaste en el momento en que encontraste reemplazos. Les dije que se fueran. Cuando se negaron, amenacé con llamar a la policía. Finalmente, se fueron furiosos con Joyce, gritando que era egoísta y despiadada. Pensé que ese era el final. Estaba equivocada. Joyce empezó a enviarme correos constantemente, enviándome largos mensajes sobre todos los sacrificios que había hecho cuando yo era joven. Parecía creer que recordarme que me había alimentado y vestido de niña me haría sentir culpable lo suficiente como para pagar la universidad de Kevin y Alice. Bloqueé sus direcciones de correo, pero ella seguía creando nuevas. Los mensajes se volvían cada vez más desesperados y furiosos. Me llamaba desagradecida, egoísta y cruel. Dijo que estaba destruyendo una familia inocente por despecho. Cuando los correos no funcionaron, Joyce se puso furiosa. Se presentó en mi trabajo exigiendo verme. Por suerte, ese día había llamado diciendo que estaba enferma, así que seguridad pudo rechazarla. Cuando llamaron para contarme lo sucedido, me puse furiosa. Llamé a Joyce inmediatamente y le dije que si alguna vez volvía a mi trabajo, la demandaría por acoso. Eso pareció funcionar por un tiempo, pero Joyce no había terminado. Unos días después, volví del trabajo y la encontré sentada en su coche frente a mi casa. Cuando me vio, salió del coche y empezó a caminar hacia mí. Joyce, tienes que irte, le dije, sacando mi teléfono. Voy a llamar a la policía. Fue entonces cuando estalló. Joyce corrió hacia mí y me tiró al suelo, haciendo volar mi teléfono por la entrada. Empezó a golpearme y a gritar, llamándome egoísta y desagradecido, culpándome de arruinarle la vida. Estaba tan impactado por el ataque que tardé un momento en reaccionar. Pero soy más joven y fuerte que Joyce, y hago ejercicio con regularidad. Una vez que me recuperé de la sorpresa inicial, no me costó nada dominarla. Mis vecinos oyeron el alboroto y llamaron a la policía. También salieron para ayudar a sujetar a Joyce hasta que llegaron los agentes. Cuando llegó la policía, Joyce seguía gritando que le debía dinero y respeto. Presenté cargos inmediatamente. Joyce fue arrestada por agresión y acoso. También conseguí una orden de alejamiento en su contra, que fue aprobada sin problemas. Las consecuencias fueron rápidas y rotundas. Al parecer, Mark decidió que ya no soportaba el comportamiento de Joyce. Se llevó a Kevin y a Alice y se mudó con sus padres, dejando a Joyce sola en casa. Cuando ella intentó discutir con él, le dijo que se lo había buscado todo. Mis abuelos estaban horrorizados por las acciones de Joyce. Me dijeron que por fin habían dejado de intentar mantener una relación con ella.
Había cruzado una línea que no podían perdonar. Joyce había destruido todas las relaciones de su vida en su desesperado intento de obligarme a pagar la educación de sus hijos. Había perdido a su marido, a sus hijos, a sus padres y cualquier resto de dignidad que pudiera haberle quedado. Mientras tanto, yo usé mi nuevo sueldo para comprar una casa más grande en un barrio aún mejor. Estoy prosperando mientras Joyce enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Los gemelos, Kevin y Alice, ya son adultos y tendrán que encontrar su propio camino en la universidad, igual que yo. Tal vez la lucha les enseñe algo que su madre nunca aprendió, que el mundo no te debe nada. Y la familia se trata de amor y lealtad, no conveniencia y manipulación. En cuanto a Joyce, ella está cosechando exactamente lo que sembró. Ella eligió tirar a una hija que habría movido montañas por su aprobación y amor. En cambio, consiguió una orden de alejamiento y una vida de aislamiento. Hoy, estoy sentado en mi hermosa oficina en casa mirando el jardín que planté la primavera pasada. Tengo todo lo que Joyce dijo que nunca merecería. Éxito, respeto, seguridad financiera y paz. A veces me pregunto qué habría pasado si Joyce hubiera elegido diferente hace todos esos años. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho espacio en su corazón para todos sus hijos en lugar de clasificarnos por utilidad? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado orgullosa de mi éxito en lugar de tratar de explotarlo? Pero entonces recuerdo la mirada en sus ojos cuando me dijo a los 16 años que Kevin y Alice merecían más que yo. Algunas personas son incapaces de amar genuinamente. Solo saben cómo usar a la gente. Joyce me enseñó que la familia no es cuestión de sangre. Se trata de estar presente, cuidar constantemente y amar sin condiciones. Mi verdadera familia está formada por Paul y Diane, el tío Ronald, mis amigos cercanos y los colegas que se han convertido en mis hermanos. En cuanto a Joyce, recibió justo lo que se merecía, nada. Pasó años priorizando a Kevin y a Alice sobre mí, solo para perderlos de todos modos cuando su verdadera naturaleza finalmente se reveló. Lo arriesgó todo por niños que apenas me conocían y lo perdió, todo intentando obligarme a limpiar su desastre. Su orden tenso sigue vigente, y pretendo que siga así. Joyce tomó su decisión hace 17 años cuando decidió que no valía la pena seguir a mi lado. Ahora debe vivir con las consecuencias de esa decisión el resto de su vida. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras tus enemigos se destruyen a sí mismos. Joyce me dio las herramientas para su propia destrucción el día que me abandonó. Simplemente nunca imaginó que sería lo suficientemente fuerte como para usarlas. La familia debería animarte, no derribarte por conveniencia propia. La historia de Viola nos muestra que a veces quienes nos abandonan nos hacen el mayor favor de todos. Nos obligan a ser lo suficientemente fuertes como para triunfar sin ellos. Si esta historia te impactó, dale a me gusta y suscríbete para más historias de justicia suprema. Recuerda, tu valor no se determina por cómo te tratan los demás, sino por cómo decides tratarte a ti mismo. Nos vemos en la próxima.